El tema como tal le he puesto los riñones del mundo. Los riñones del mundo. Van a ver por qué. Porque hago una analogía entre los riñones, tal cual, nuestros riñones físicos, y las almas víctimas. Hagan de cuenta que es la misma cosa. Una es en el cuerpo y otra cosa en el espíritu. Lo vamos a entender de esta manera. Antes de empezar a hacer esta analogía entre los riñones físicos y lo que es una alma víctima, hay que entender la diferencia entre el pecado y las consecuencias del pecado. Esto es bien importante entenderlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta, no sé, me voy a confesar de que robé. Y yo me confieso, y sabemos que en la confesión, mientras haya los 5 pasos de la confesión, que es el primero, examen de conciencia, el segundo, contrición o dolor de los pecados, arrepentimiento, propósito de enmienda, es decir, el propósito firme de no volver a pecar. Si peco después, que sea por debilidad, pero nadie se puede ir a confesar de decirle, Padre, mentí, y ya tiene programado mentir el viernes. Es inválida esa confesión, no sirve, porque falta el propósito de enmienda. Evidentemente, si falta el arrepentimiento, también es inválida. Si yo no estoy arrepentido de eso, eso no sirve. Que el arrepentimiento no sea sensitivo, etcétera, no necesariamente. Hay que pedirle a veces la gracia de que nos duelan sentimentalmente también nuestros pecados, y son perfectas esas confesiones. Pero mientras tú intelectualmente y en tu voluntad estés arrepentido, listo. Entonces, examen de conciencia, dolor de los pecados o contrición, propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. No es el tema de la confesión, no lo voy a explicar, pero lo que quiero estar diciendo es esto, que cuando yo me voy a confesar, por ejemplo, de robar y cumplí bien estos pasos, ¿qué pasa con el pecado de haber robado? Se perdona. ¿Cuánto? ¿100%, 95%, 10%, 20%? 100%. La confesión borra completamente el pecado, pero no elimina las consecuencias del pecado. Esa es la gran diferencia. Por eso está el lugar de la penitencia, que nos va a ayudar un poco. Si los sacerdotes dejan una buena penitencia, nos va ayudando, porque si yo me confieso de haber robado y lo hice bien, mi confesión, cuando el sacerdote me da la absolución, ya quedé perdonado. Y nada, que salgo del confesionario, me da un ataque al corazón y me muero ahí. ¿Qué pasa? ¿A dónde me voy? Al purgatorio. ¿Por qué al purgatorio si estoy perdonado? Porque no alcanzaste la penitencia. No tanto la penitencia, sino a reparar las consecuencias del pecado. Si muero en pecado, ¿a dónde voy? Al infierno, literal. Yo puedo salir de la confesión bien confesado y no me voy directito al cielo, porque ha sido perdonado el pecado, pero todavía hay que reparar las consecuencias del pecado. Y por ejemplo, si yo robé, ¿cómo es reparar? Pues tengo que devolverlo. Si yo digo, me lo robé, ya quedé confesado, listo, no pasa nada. No, tú tienes que repararlo. Y si no lo reparas aquí, lo vas a reparar allá, que es el purgatorio. Y créanme lo que es mucho mejor repararlo aquí. ¿Qué pasa si te robaste el dinero y ya te lo gastaste? Pues mira, trabájale gratis. No sabes dónde está esa persona, se lo das a un pobre. Pero todas las consecuencias de nuestros pecados se tienen que reparar, porque es una cuestión de justicia. Dios es misericordioso y nos lo comprueba perdonándonos los pecados, pero Dios es justo porque necesita que reparemos las consecuencias de nuestros pecados. Por justicia. Dios es misericordioso, pero Dios es justo también. Entonces, esto van a ver cómo entra en esto de almas víctimas, pero les quedó claro que no es lo mismo los pecados que las consecuencias de los pecados. ¿Qué tiene que ver esto con almas víctimas? Pues vamos a tener que diferenciar esto, porque hay que entender que para que Dios perdone el pecado necesita el arrepentimiento del pecador. Nadie puede hacer algo para que Dios le perdone el pecado a otro, no se puede. Si la persona no se arrepiente de su pecado, no se puede hacer nada. Pero la pregunta es,
¿Se puede hacer algo para ayudar a reparar lo que ese pecador hizo? Sí, eso sí, ahí sí podemos meter mano. Ahí sí podemos meter mano. Sobre todo cuando los efectos de ese pecado afectaron a otros. Sí podemos. Mira, mientras lo repara el otro, yo me di cuenta de a quién le robé, de a quién le robó la otra persona. Y entonces yo puedo ayudar a reparar un poco la gran injusticia de haberle robado, porque robar es robar. Si yo le robo, bueno, aquí estamos en Silicon Valley, si le robo $1 millón a Zuckerberg de Facebook, es un pelo que le quitas, 1 millón. O sea, tú podrías decir, hombre, es 1 millón, pero 1 millón para el de Facebook, pues no es nada. O el de YouTube, bueno, aquí tienen todas las empresas, ¿verdad? De estas. ¿Qué es 1 milloncito? Nada. Pero robar es robar, punto. Y fíjense, yo puedo robarle a una viejita un billete de $5, pero es los únicos $5 que tiene. O sea, el robar tiene ciertas implicaciones. Ciertamente es pecado robarle al de Facebook, punto. Aunque sea $1 millón, que no es nada para él. Pero, por ejemplo, cuando toca a un inocente o a una viejita que tiene $5 y le robo $5, imagínate el dolor que le debe de provocar al Señor dejar a esa viejita sin sus $5. Y esto es más común de lo que creemos, ¿eh? ¿Cuántas veces entre nosotros los latinos mismos nos estafamos, ¿verdad? Tienen fama los que venden carro, tienen fama los mecánicos, tienen fama los abogados, etcétera, y nos vale queso estar defraudando a gente que sabes que es pobre. Y eso es un dolor tan inmenso que quien ama a Jesús dices, mira, yo no puedo pagar por el robo, Él lo hizo y esto es individual, pero yo puedo hacer algo para consolar al Señor, para reparar el dolor que le he provocado al Señor y para sanar un poco la injusticia que le provocaron a esa persona. Sí, en eso sí puedo meterme. Y ahí entra un poquito el aspecto del alma víctima. Voy a poner un último ejemplo y ya entramos en la analogía de esto de los riñones con el alma víctima. Imagínense que estoy viendo a uno de mis hermanos insultar a mi madre, pero feo. Tú no eres ni mi madre, me arrepiento de ser tu hijo. Piensen en lo peor. Entonces, y la deja ahí llorando. Yo llego y veo esa escena. Yo tengo 2 opciones. O freno a mi hermano y le pongo una para que respete a mi madre, o voy a consolar a mi madre. ¿Qué creen que es lo más importante de esas 2 partes? Sí, ya al rato nos arreglamos con mi hermano, lo que sea, pero si amo a mi madre, estoy viéndola que la hirió y un hijo. Imagínense el dolor de esa madre. El alma víctima contempla mucho el dolor que sufre Jesús. Por eso no se queda con decir, yo soy buenecito, yo no hago esos pecadotes, etcétera. Pero otros lo están haciendo y con eso están hiriendo a Jesús. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo al respecto. Yo tengo que hacer algo. Para consolar, para limpiar esa mancha, lo tiene que ser el que lo ofendió. En eso queda claro. Por eso la gran diferencia entre pecado y los frutos del pecado o los efectos del pecado. Nadie puede hacer nada con el pecado más que el pecador. Punto. Si él no se arrepiente y le llega la muerte, condenado va a quedar. Pero los efectos, los frutos del pecado sí te puedes meter de alguna manera. Y las almas víctimas son las expertas en saber reparar, consolar al Señor. Vamos a entrar entonces a la analogía para que la entiendan. Primero les voy a explicar ciertas cosas que hace un riñón para podernos pasar a la parte espiritual. Por ejemplo, el riñón, lo primero y su función más principal es filtrar. Un riñón filtra. ¿Qué filtra? La sangre del aparato circulatorio y elimina los desechos mediante la orina. Los riñones filtran la sangre y elimina los desechos, lo que no sirve, lo tóxico, mediante la orina. Diariamente, los riñones filtran alrededor de 200 litros de sangre para producir cerca de 2 litros de orina. Diariamente. O sea que los riñones los tenemos trabajando a full.
¿Sabes lo que es estar filtrando 200 litros de sangre? Eso es impresionante, es una belleza el cuerpo que ha diseñado Dios, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con esto, con un alma víctima? Mira, yo te puedo decir que si no hubiera almas víctimas, se intoxicaría no solo la iglesia, sino el mundo entero. Si tus riñones no funcionan, ¿qué pasas? Te tiene que hacer diálisis, porque si no te mueres, te intoxicas. Necesitas sacar esas toxinas que sacas por medio de la orina que filtran los riñones. La sangre filtra en los riñones y sale por la orina. Pero cuando no están funcionando, ¿qué pasa? Te estás quedando con las cosas buenas de la sangre, pero también con las cosas malas. Y con eso te mueres. Pues espiritualmente también hay una toxicidad. En la iglesia hay cosas tóxicas que provienen principalmente del pecado y de las consecuencias del pecado. Eso infecta a la sociedad, la intoxica y intoxica también la iglesia. Y si no hubieran estas almas víctimas, el mundo y la iglesia simplemente moriría. ¿Por qué existen esas almas víctimas? Porque Dios no permite que el mal se propague de forma ilimitada. Esto es bien interesante. Nuestros riñones sí. Si yo no lo hago diálisis, no me están funcionando y no tengo diálisis, no saco las toxinas por de alguna manera, no limpio la sangre, tarde o temprano me voy a morir. Pero en el caso espiritual, Dios nunca permite que lo tóxico llegue de forma ilimitada. No puede. Les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera toxina en la creación, Satanás. Satanás hizo un acto de rechazo a Dios. Le dijo, no serviré, no serviam, don serviam. Y como él ya no está sujeto a espacio y tiempo, fue perfecto ese rechazo a Dios. ¿Qué pasa con eso? Que cada vez que Satanás de alguna manera tenía contacto con Dios, incrementaba su maldad. Porque el que odia de esa manera, el que peca, cuando le haces un bien o cuando se presenta el bien, se enfurece más. Voy a poner el caso de un exorcista. El padre José Antonio Fortea pone un ejemplo excelente. Él dice que una vez encontró un señor, dice, no era creyente, pero él decía que su familia era su Dios. Su familia era su Dios. ¿Y qué pasa con este hombre? Pues que al poco tiempo de conocer al padre Fortea, le dice que se estaba divorciando. Y estaba sumamente adolorido. ¿Por qué? Porque conoció a su esposa desde no sé si era la high school o la preparatoria, de la universidad. O sea, toda su vida, era el amor de su vida su esposa, etcétera, y todo. Y su esposa estaba saliendo con otro. Inclusive hizo todo el esfuerzo, gastó hasta lo que no tenía para poder rescatar a su esposa. Inclusive le dijo, mira, si lo dejas listo, te perdono. O sea, fíjense la intensidad con la que quería a su esposa. Y estaba haciendo tanto esfuerzo económico, en tiempo, en amor, etcétera, que un día su esposa le dice, déjame de amar. ¿No ves que si me sigues amando te voy a odiar? Déjame de amar. ¿No ves que si me sigues amando te voy a odiar? Porque cuando ya está podrido la cosa, el bien genera más odio, más rechazo. Se enfurece, se cierra, se petrifica. Y es ahí donde Dios permite, Dios no creó el infierno lo crearon Satanás y ellos, pero el infierno es la muerte espiritual, vamos a decirlo así. Porque en el infierno ya no entra la presencia de Dios. ¿Por qué Dios permitió el infierno? Porque si no hubiera infierno, el demonio cada vez sería más malo, más odiar, más terrible, ¿Por qué? ¿Tiene límite el amor de Dios? No. Entonces el demonio, al entrar en contacto con Dios, cada vez incrementaría más su odio. Si este hombre hubiera seguido amando a su mujer, pues esta mujer va a terminar odiándolo en este sentido. De hecho, les cuento el final de cómo pasó. Estaba saliendo con un casado, la esposa,
y lo típico que te dice, no, yo también tengo problemas con mi mujer, etcétera, pero nada, al final no dejó, se divorció ella de su esposo y el amante no dejó a su esposa, entonces se quedó sin esposo y sin amante. Y entonces, fíjense, hasta a ese grado el esposo le dijo que la perdonaba y el que regresara, pero ya estaba tan cerrada, tan petrificada, que se juntó con otro, el primero que pasó y listo, ¿no? Entonces, en este sentido, Dios no permite el mal ilimitado. Cuando ya está un mal muy fuerte, Dios interviene. Y explícitamente tenemos que llamarlo, porque sé que hay algunos teólogos y hay gente que dice que Dios no castiga. Dios castiga. Que no sean los castigos como nosotros los hacemos es muy diferente, pero Dios castiga. El castigo de Dios es por justicia, por misericordia, porque sabe que si permite un mal ilimitado, se afectaría el plan, de alguna manera, de salvación suyo. Tanto lo que dice en la misma Escritura, dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Y Él dice que va a haber una gran tribulación, que si Dios no la interrumpe, ni siquiera los santos se salvarían. Dios nunca permite que el mal sea ilimitado. Cuando ve que se está llenando, les voy a poner el ejemplo de un amigo sacerdote. Él dice que esos tiempos están terribles. Se nos viene una purificación, que al final les voy a hablar de esto. ¿Pero por qué? Porque dice, es que es como si estuviéramos inflando un globo. Y hagan de cuenta que el aire es el mal. En la sociedad, en el mundo, hemos estado metiéndole mal al globito desde hace rato. Dice, mira, yo no soy profeta. Yo no sé cuándo va a reventar. Pero lo que te puedo afirmar es de que va a reventar. Entre más le avientes el aire al globito, va a reventar. Y estamos en un tiempo en el mundo en donde estamos aventando mal, pecado. Decía el Papa Benedicto XVI que hoy se habla de excluidos todos. Que excluidos los gays, que excluidos los divorciados, que excluidos, etcétera, y pobrecitos, etcétera. Pero nadie piensa en lo que dice el Papa Benedicto, que el primer excluido en el mundo de hoy es Dios. Es el que menos cuenta. Él es el primer excluido. ¿Y por qué estamos llegando a este grado? Porque le estamos aventando al mal. Pero con lo que le estoy diciendo es, Dios no permite que el mal sea ilimitado. Por lo tanto, se nos viene pronto una purificación. ¿Cuándo? Yo no sé, se lo dejo a Dios. ¿De cómo va a venir? Yo no sé. Si va a venir como los de ISIS, que están cortándole cabezas a los cristianos allá en el Medio Oriente, se nos puede venir sin problema eso. O si viene a través de un terremoto, si viene... No sabemos. Y tengan mucho cuidado con gente en la iglesia que sí les llega a decir hasta el día y les llega a decir, y va a venir de esta manera, cuidadito con eso. Yo lo que sí les digo es de que se nos viene una purificación, sí. ¿Por qué? ¿Porque soy profeta? No, porque basta que empieces a sumar. Ya el globito está así y le estamos siguiendo aventando aire. ¿En qué va a terminar? Díganme. ¿Yo necesito un doctorado en Harvard para decir que eso va a explotar? No. Y las almas víctimas son unas de las formas como Dios permite que el mal no alcance su máximo esplendor. Las almas víctimas terminan, vamos a decirlo así, en Cristo pagando los platos rotos. Porque un alma víctima, si está destinada a limpiar lo sucio, hagan de cuenta que es como un trapo. Si esta parte o esta mesa estuviera sucio, tú necesitas un trapo, ¿no?, para limpiarla. Pero ¿qué pasa si el trapo está sucio? ¿Qué limpias? Pues no, pues riegas la mugre nada más. Cuando Dios quiere limpiar, por eso las almas víctimas las elige las más puras, las más santas. Y tú puedes ver vidas, por ejemplo, del Padre Pío. ¿Cuánto sufrió en ese hombre? Y tú dices, ¿cómo Dios permite que un hombre tan santo, tan limpio, tan puro, sufra tanto? Pues precisamente se necesitan trapos limpios. Estas almas víctimas son las más... Si tú te vas santificando y te vas limpiando en este proceso de conversión, no te quede duda de que Dios te va a agarrar como ese trapito para limpiar. A muchos les da miedo. Vamos a ver que a los que menos les da miedo son precisamente a las almas víctimas. Pero esto no solamente entra a los más santos y los más puros. Si yo te dijera, más allá de un adulto que tú sabes que está creciendo bien en santidad y todo eso,
Si yo te dijera, ¿cuál es el ser humano más santo, más limpio, más puro, más inocente? Un bebé, un niño. O sea, tú ves a los niños y es pureza. Y esto lo decía un beato, el padre Carlo Gnocchi. Él estuvo en la guerra mundial y él asistió a muchos niños en la guerra. Y él se empezó a dar cuenta que Dios pide almas víctimas también en los niños y que él tenía que formar a los niños para saber ofrecer sus sufrimientos. ¿Por qué? Alguien diría, pero eso es injusto de Dios. Me está diciendo que los niños pagan las consecuencias de los pecados de otros. Sí, porque para limpiar la mugre se necesitan trapos limpios. En todo caso, si tú crees que es una injusticia por parte de Dios, revisa si tú pecas. Porque decía el padre Carlos Gnocchi que cuando entendió esto, el beato Carlos Gnocchi, que cuando entendió esto, dice, cada vez que me llegaba una tentación, sabemos que tener tentaciones no es pecado, acceder a la tentación es pecado, dice, cuando venía una tentación pensaba en esos niños, porque lo que yo voy a inmugrar, lo que yo voy a ensuciar con mis pecados, el día de mañana un alma víctima, que puede ser un niño de estos, va a tener que limpiar mi desastre. Oye, eso es fuerte, ¿eh? Mira, aquí hay una niña, yo no sé cuántos tengan niños, pero imagínense, solamente hagan el ejercicio mental de que Dios vaya a querer limpiar la consecuencia, no los pecados, si usted no se arrepiente eso no se limpia, pero la consecuencia a través del sufrimiento de sus hijos, y entre más chiquitos, más puros. ¿Se atreverían a estar viendo a sus niños padecer? Y darse cuenta que están padeciendo para limpiar muchas de las consecuencias de tu pecado. Oye, eso es fuerte, pero es que si no, el mal se propagaría y sería simplemente invencible. Dios necesita almas víctimas, y las almas víctimas puede ser un santazo, adulto, etcétera, pero también los niños. Y por eso hay niños, en Fátima, 2 que son ya beatos, Jacinta y Francisco, murieron de niñitos, como almas. Ellos, hablando de Fátima, son almas víctimas. Ellos tuvieron que pagar platos rotos de las consecuencias de los pecados del mundo de ese tiempo. Entonces, yo creo, lo voy a decir al final, estamos en una crisis tan fuerte que faltan riñones. Por eso yo digo que va a venir una purificación dura. Dentro y fuera de la iglesia va a haber una purificación dura. Porque si tú empiezas a contar cuántos santos hay, pues va a estar complicado, ¿eh? Y con los niños, esto es lo más grave de este tiempo. Digo, guerras ha habido siempre, pestes ha habido siempre, pero yo quiero que le busquen en la historia de la humanidad si hemos llegado a pervertir a los niños como los estamos pervirtiendo ahora. O sea, a los que están destinados a mantener su pureza, los estamos pervirtiendo desde chiquitos. Desde con lo que ven, desde con lo que juegan, desde lo que escuchan en casa, etcétera. Oye, ¿tú te crees, tus hijos son más de Dios que tuyos, ¿eh? ¿Tú te crees que Dios se va a quedar tranquilo ya? No, estamos llegando a un límite. Y se requieren almas víctimas, porque si no, esto va a reventar. Los riñones filtran la sangre bajo presión. No es así como un paso, 2 pasos. No, a presión. Los riñones filtran la sangre con presión, es dura. ¿Qué tiene que ver esto con las almas víctimas? Las almas víctimas experimentan un poco, porque simplemente todo sería imposible, un poco del peso que Jesús experimenta. Un poco. Tú ves los sufrimientos del Padre Pío, no solamente espirituales, sino hasta en su propia carne, porque al menos los estigmas no eran de adorno, le dolían. Y eso es un poquito de los padecimientos de Jesús. Un poquito. Porque lo que Él padeció es muchísimo más. Y además, ¿qué pasa? Que entre más pureza, más duele, más se sufre. Por eso cuando ven a la Virgen María abajo de la cruz, yo he encontrado señoras que dicen, yo le entiendo porque soy madre, a mí se me murió. No, usted no entiende nada. Usted nunca va a entender el dolor que tuvo la Virgen María porque usted no es inmaculada.
Y entre más pureza, más duele la cosa. Es como si yo estuviera todo de blanco, aunque sea una manchita, la van a detectar. ¿Por qué? Porque estoy todo de blanco. Pero si yo estoy medio chamuscado, medio todo eso, y hay una manchita, esa manchita, pues que ni se nota, ¿va? Jesús, perfecto, puro. Entonces, aunque a ti y a mí nos clavaran igualmente, nunca sería padecer lo mismo, porque tú y yo nunca tenemos la pureza, la perfección de Jesús. Y a mayor pureza, mayor dolor. Se sufre más. Las almas víctimas, por lo tanto, lo que hacen es experimentan, por estar unidas a Jesús, experimentan un poco del padecimiento de Jesús. Yo a veces pongo este ejemplo. ¿Tú por cuánto sufres? Por tu hijo que no quiere venir a la iglesia, por tu hija que anda en las drogas, por tu mamá que tiene cáncer. ¿Cuántos? ¿5 personas? ¿10 personas? Me voy a ir muy grande. Tú sufres por 100 personas. Ahora yo te pregunto, ¿por cuántos sufre el Señor? Por todos los del planeta. ¿Quién necesita más consuelo, tú o Él? Y automáticamente yo digo, cuando tú vas al Santísimo, seguramente tú haces este tipo de oración. Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuál es tu voluntad? ¿En qué puedo reparar la falta mía y las consecuencias de los pecados de otro? Segurísimo que ustedes hacen esa oración. En otras parroquias nomás llegan con el Santísimo y es una pedidera y están de acuerdo, pero yo sé que en esta es muy diferente. Ustedes sí se acercan delante del Santísimo a consolar al Señor, a consolar al Señor, porque entienden que el mal de unos pocos por los cuales que sufro, ya eso es intenso, me hace sufrir. Imagínense todos los del planeta, los de todos los seres humanos, pasado, presente y futuro, todo lo carga Él, todo. Por eso digo que las almas víctimas comparten un poquito, porque el día que nos comparta todo, pues no, ya ahí quedamos, simplemente no podemos con eso. No podemos, pero las almas víctimas a lo menos aligeran un poquito el dolor del Señor. Dice Colosenses en el capítulo 1: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes. Esto lo dice San Pablo, Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Alma víctima, San Pablo. San Pablo, en otra parte, da el récord de todo lo que había pasado. Naufragios, tantas veces me han dado los 40 latigazos, desprecios, cárceles, etc. Su currículum estaba llenito. Y de eso se alegra, dice, ahora me alegro de los padecimientos que soporto. ¿Por quién? Por ustedes, por la iglesia. Y completo lo que le falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Los protestantes llegan a decir que ya no podemos agregarle nada al sacrificio de Jesús. Aquí dice San Pablo lo contrario. Estamos claros, el sacrificio en la cruz es uno y perfecto. Listo, a ese no le podemos agregar nada. Pero San Pablo nos habla de un cuerpo místico, en donde Jesús es la cabeza. ¿Jesús puede estar sufriendo en el cielo si el cielo es perfecto? Sí, está sufriendo Jesús de manera mística. ¿Por qué? Porque es la cabeza de un cuerpo místico. ¿Y ese cuerpo místico quiénes son? Nosotros. Mientras nosotros suframos, Él sigue sufriendo, por mucho que esté en el cielo. No es un sufrimiento como el que tuvo hace 2000 años en la cruz, pero eso es un sufrimiento místico. Y al fin y al cabo, sufrimiento. Sufrimiento. Y de esto San Pablo dice, pues mis tribulaciones, me alegro, ¿por qué? Porque sirven para completar, o sea, para unirme a Jesús y por beneficio de ustedes. Esto es un alma víctima. Esto es un alma víctima. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, por esto todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús con la gloria eterna. Todo lo soporto
por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús. Decía San Juan de Ávila, un doctor de la iglesia del siglo XVI, español, decía: el que quiera ser padre o madre de almas, voy a parar ahí, ustedes van a tener un retiro, de alguna manera, si sirven el retiro, ustedes ya están siendo padres o madres de esas almas que van a llegar. Pero vamos a ver si llegan a esta medida, o a lo menos si le están tirando a esto, ¿eh? Dice San Juan de Ávila: el que quiera ser padre o madre de almas tiene que aprender primero a sufrirlas y llorarlas en el secreto. A sufrirlas y llorarlas en el secreto. A padecer por esas almas. Las almas duelen, las almas cuestan. Si a alguien no le ha costado un alma, crea que esa no es su hija. Pero se convirtió y fue en mi retiro, etcétera. ¿Tú crees que los monasterios de clausura están de a gratis? A veces nos terminan dando las gracias a nosotros. ¡Uy, qué hermosa plática, qué hermoso retiro, etcétera! Bruto, y discúlpenme la palabra, bruto si tú te crees el elogio. ¿Tú crees que ayudaste a las personas a acercarse a la iglesia? ¿Que fue tu retirito, que fue tu plática? ¡No, hombre! Claro, colaboraste, pero yo te lo aseguro que tienen más ganancia en esas las madres que vienen orando y llorando y sufriendo por sus hijos que mandaron a ese retiro. Y su hijo no le va a dar quizás las gracias, porque ni siquiera se huele cuántas noches ha orado esa madre en secreto, en silencio. Los monasterios de clausura, que no salen. Si no salen, ni siquiera los vemos. ¿Quién les va a dar las gracias? Y si ellos no estuvieran en oración y en trabajo, porque ellos trabajan ahí adentro, ofreciéndolo todo como almas víctimas, las conversiones que tenemos, tú ten por seguro que tu conversión no fue por un retiro. O vamos a ponerlo de manera más perfecta, no fue solo por un retiro. Porque a veces le damos crédito, no, fulanito de tal fue el que me trajo a la iglesia y por eso me convertí. Dale su crédito, pero todo el crédito estás equivocado. Porque hay muchas almas víctimas que padecen y sufren y logran este tipo de milagros. Te repito lo de San Juan de Ávila: el que quiera ser padre y madre de almas tiene que primero aprender a sufrir y llorarlas en el secreto. Yo a los predicadores, predicadores está mal dicho, a los evangelizadores, que ahora le dicen predicador a todo el que evangeliza, y predicador explícitamente pues es propiamente el sacerdote. Pero bueno, no me voy a desviar. Pero a los líderes o que evangelizan yo les digo: tú te engañas si tú crees que el fruto por el cual tienes que medir tu evangelización es lo externo. O sea, yo me haría tonto si voy evaluando mi evangelización por lo que yo le estoy diciendo ahora. Yo tengo un website, yo manejo mucho las redes sociales, me sigue muchísima gente. Si yo mido mi evangelización, el nivel de mi evangelización, por eso me hago tonto. Me hago tonto. Y desafortunadamente tantos líderes se evalúan por eso. Llenamos el retiro, No. Yo tengo que evaluarme en la única cosa que si acaso lo saben algunos sacerdotes, mi director espiritual, que es lo que yo vengo padeciendo por esas almas a las que he hablado. Si yo no estoy padeciendo, si yo no estoy de alguna manera siendo alma víctima en el secreto, son puras palabras los que les estoy transmitiendo. Más aún, puede haber una persona que mañana les da un tema y tartamudea, etcétera, no es muy bueno para hablar, etcétera, pero si es alma víctima, les hizo la mayor bendición. No se lo van a agradecer porque los frutos nunca los van a ver más que en el cielo. En cambio, puede haber alguien que hable perfecto y les haya gustado la charla, pero no sea alma víctima, pura palabrita. Les va a llenar un poquito los sentimientos y todo, ay, qué lindo habló ese hermano, etcétera, todo eso. Pero si no lo respalda una vida de alma víctima, no sirve para nada. Fue como un tipo de anestesia que te dio. Y fíjate, y al revés, una persona se prepara pero no tiene capacidad, no termina dando el tema, da unas vueltas, tartamudea, etcétera. Pero si es alma víctima, su fruto va a llegar a ustedes. Y a veces hasta los criticamos a esos, ¿va? Oye, como que hoy no estuvo bueno el tema, pero si fuese alma víctima, no te estás dando cuenta el gran impacto que llegó a tu espíritu por medio de esa alma víctima. Vamos más rápido que se me va el tiempo. ¿Qué otra cosa hacen los riñones?
reabsorben, la reabsorción. La primera es filtran la sangre y luego tienen un método o una forma de trabajar que es reabsorbiendo. ¿De qué? A través del cerebro se dan órdenes al riñón para que absorba contenidos necesarios para el cuerpo. Porque no todo lo de la sangre está tóxico. O sea, lo primero queda claro que lo filtra. Pero lo segundo, se queda, absorbe lo bueno. Porque si no, ¿para qué sirven los riñones? O ¿para qué sirve la sangre en este caso también? Entonces, la primera cosa ciertamente filtra de lo tóxico, pero lo segundo, reabsorbe, ¿qué? Pues lo bueno, lo que sí necesitamos, que tenga la sangre. ¿Qué comparación puede tener esto con las almas víctimas? Si se purifica lo tóxico, es porque se identifica lo saludable. Las almas víctimas potencian el bien en otros, identifican el bien en otros. Porque, les repito, una cosa es ser alma víctima y otra es hacerse la víctima. Las víctimas, hay tantas madres, por ejemplo, que ven a sus hijos mal y son buenas para el chantaje. Y se hacen las sufridas y lloran en frente de los hijos. Esa nos está quedando solamente con la filtración. Vamos a ir en dado caso la malo. Y lo bueno, las almas víctimas por eso sufren y no se dan de víctimas. No ponen cara de afligidas o de afligidos. Ay, no, pobre de mí, soy el incomprendido. No, porque por una parte están tan entretenidos en filtrar lo malo, pero por otra parte están entretenidos en descubrir lo bueno. Y lo voy a poner el mismo ejemplo de las madres. ¿Cuántas madres le han repetido toda la lista de lo malo que hacen sus hijos o cuánto las hacen sufrir y sus hijos todavía no se enteran para qué sirven? ¿Qué es lo bueno? A veces sus hijos dicen, pues listo, me queda claro que te hago sufrir mucho, que soy un malo, que soy un pésimo, que soy un flojo, ya me quedó claro en todos estos años. Pero avísame, ¿para qué sirvo? ¿Qué es lo bueno en mí? Las almas víctimas no solamente se quedan agarrando lo malo para filtrarlo, sino lo bueno. Esto no sé si sea cierto, yo lo vi en las redes sociales, pero si no es cierto, sería muy bueno que lo fuera. Dicen que hay una tribu africana que cuando una persona comete algo grave o se está portando mal, etcétera, lo que hacen es agarran a ese africanito, lo ponen en el centro de la aldea y le empiezan a decir todo lo bueno que ha hecho en el pasado. Esa es la manera de corregir de esa tribu, si es que existe, yo no sé. Pero fíjate, ¿cuál sería lo normal? Agarrarlo, meterlo, ponerlo en el centro de la aldea y decirle, mira, estás haciendo esto y esto y esto, y mira qué mal, etcétera, todo eso. Y a veces el que está mal, no digo que esté mal decir el mal, hay una corrección fraterna y muchas veces alguien puede estar haciendo algo mal y si tú no le avisas no se entera. O sea, es necesario decírselo. Pero cuando nos quedamos con esa parte y nunca le decimos lo bueno, hay personas que ya saben de antemano en dónde están patinando, pero no saben cómo salir. Es como un drogadicto. A veces tú te le puedes acercar a un drogadito y le dices, deja las drogas, hermano, etc. Y dices, yo soy el primero que quisiera, pero no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque no sabe sus áreas de trabajo, no sabe de dónde salir. Yo he trabajado mucho con personas que están dentro de la industria de la pornografía y una chica tristemente hace tiempo volvió a recaer, ya había salido de la industria de la pornografía y cuando salió a mí me quedó impactado porque llorando me decía, dice, yo le agradezco a Dios que me haya sacado de esta industria, etcétera, pero ahora estoy pasando por una crisis muy fuerte, no sé para qué sirvo. Y me dijo textualmente, yo siempre he creído que para lo único que sirvo, ya sabrán para qué. Se empezó a dar cuenta que podía tener gusto por la fotografía, etcétera. Es decir, que todo el pecado no solamente le había sumido, sino le había enceguecido, le había nublado todos los talentos buenos que tenía. Porque eso es lo que es el pecado. No solamente te tira. Si te tiran, no hay problema, te levantas y listo, lo más rápido posible. Porque si te quedas sentado en el pecado, se va a volver más oscuro, y más oscuro, y más oscuro. Y después va a decir, ¿yo para qué sirvo? No tengo bien. Que es lo que quiere el demonio, decir, ¿sabes qué? Pues fíjate, no tienes nada para salir de aquí, no eres bueno, fíjate todo el mal, etcétera, ya quédate aquí. Y eso es lo que quiere el demonio, que te quedes ahí. Las almas víctimas no solamente purifican lo malo,
sino agarran los nutrientes de la sangre, en el caso como el de los riñones, lo bueno. Otra cosa que hacen las almas víctimas, los riñones. Los riñones liberan hormonas, no solamente filtran la sangre, no solamente absorben los nutrientes, sino también los riñones generan hormonas. ¿De cuáles? Una de las hormonas que libera es la eritropoyetina. ¿Y qué hace esa hormona? Estimula la producción de los glóbulos rojos, que sabemos que es bien importante para la sangre. También libera la renina. ¿Qué hace la renina? Regula la presión arterial. Ya sabes que tú tienes problemas del corazón o de la circulación si tienes alta o baja. La renina regula y eso lo hace el riñón. O sea, el riñón no solamente filtra y absorbe, el riñón produce hormonas, unas para producir glóbulos rojos que son muy necesarios en la sangre. Segundo, regula la presión arterial. Alguien enfermo de los riñones tiene precisamente problemas de presión y tiene problemas de glóbulos. Otra que libera es la forma activa de la vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? Mantiene el calcio en los huesos. O sea que para la próxima no le agradezcas solamente a la leche y al queso, sino a tus riñones, ¿no? Porque si estás bien de los huesos es porque tus riñones están trabajando. ¿Qué tiene que ver con esto con las almas víctimas? Las almas víctimas no solamente purifican lo malo, no solamente identifican lo bueno, sino producen cosas buenas. Porque lo que agarran de la sangre no lo produjeron ellos, pero lo identifica. No solamente se queda con las toxinas, pero aquí producen, de ellos mismos sacan algo. No solo identifican el bien, sino producen el bien. Pero este bien, aquí la clave de las almas víctimas, suele pasar y generalmente yo les diría que busquen que pase desapercibido. Lo de Jesús. Cuando ayunes, no hagas como los hipócritas. Lávate la cara, que nadie se entere. Y puedes estar ayunando y padeciendo, pero que nadie se entere. Estás produciendo hormonas espirituales, vamos a decirlo, pero que nadie se entere. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o viceversa. Hay un santo, monje, me gusta esta frase que él decía, él se llama San Rafael Arnaiz. San Rafael Arnaiz decía: quisiera ser santo y que nadie lo supiera. Quisiera ser santo y que nadie lo supiera. O sea, quisiera hacer todo lo que hace un santo, que es hacer mucho bien, pero que nadie lo sepa. Porque muchas veces el demonio mete la mano ahí y por eso no hay almas víctimas. Porque hay personas muy buenas, pero ¿por qué no hay almas víctimas? Tú dirías, me acabas de decir que las almas víctimas generalmente Dios las toma de las personas más buenas. Sí, pero son personas buenas que se regodean en el bien que están haciendo. Y las almas víctimas, calladitos. Tú sabías que, bueno, a menos de que fueras médico, pero tú sabías que la estabilidad de tus huesos dependía mucho de tus riñones. Chances por primera vez que se enteran. ¿Ustedes sabían que sus glóbulos rojos también tienen que ver con los riñones? Posiblemente no lo sabían. O la regulación de su aspecto de la presión arterial, ¿no? ¿Por qué? Porque son bienes que generan los riñones y uno cree que en los riñones siempre uno identifica en general. Digo, habrá alguien que sí se ha informado más en el aspecto de los riñones, pero en general cuando te dicen ¿para qué sirven tus riñones? Por lo general tú te dices, pues para orinar, o sea, para limpiar, o sea, tienes más o menos vaga, pero ni remotamente, al menos yo ni remotamente sabía lo que hacen los riñones además. O sea, es un trabajo de los riñones calladito.
Pero calladito, pero necesario, porque si no lo estuvieran haciendo los riñones, así estaríamos de glóbulos, así estaríamos de los huesos, así estaríamos de todo este tipo de cosas, ¿va? Almas víctimas. Les pongo un ejemplo del padre Ángel Espinosa, de los Monteros. Me gusta el ejemplo que él pone. Dice que en una ocasión, de los países en el que ha estado evangelizando, dice que en una ocasión él es legionario de Cristo. Entonces ellos viven en comunidad, son religiosos. Dice que en una ocasión llegó y estaba nevando, estaba súper frío, estaba terrible, pero poco llegando se le poncha una llanta. Entonces dice, pues así me lo llevé el carrito hasta que lo metí al garage de la casa, etcétera, de la casa ahí de sacerdotal. Y dice, mañana yo tenía que levantarme temprano porque tenía un pendiente. Y dice que cuando se bajó, la llanta ya estaba arreglada. Alguien podría decir, con mucha fe, ay, el Espíritu Santo. No, ¿qué Espíritu Santo? Bueno, sí es el Espíritu Santo, pero a través de un alma víctima, de un compañero suyo, que hasta el día de hoy, él todavía no se entera quién fue. O sea, otro de los sacerdotes, al ver que el carro así estaba, se levantó más temprano que él y le arregló la llanta al padre, un compañero suyo. Y el padre todavía no sabe quién fue. Eso es lo que da sustancia a la evangelización. Eso es lo que se prueba que tienes fe. De otra manera, pago tienes. El pago lo tienes. Te la pongo simplemente por otro ejemplo. Tú piensa en las personas que más amas. Es más, cuando, no sé, salías con tu esposo, de novios, etcétera. Yo te pregunto, ¿hubo algún acto de amor para beneficiarlo a él o a ella que él no se enterara porque tú procuraste que no se enterara? Generalmente hacemos acto de amor y procuramos que se entere. ¿Por qué? Porque queremos, pues, de regreso, ¿no? De regreso, o a lo menos un gracias o alguna cosa de esas. Pero fíjate lo que es, por ejemplo, hacerle un bien, no sé, a mi madre y que no se entere que yo fui y todavía mi madre venga y me diga, tú nunca me ayudas en esto y yo le ayudé y que te quedes callado. Eso no es fácil. Ahí se necesita verdadera conversión. Por eso es un sufrimiento, porque fíjate, te va a venir a reclamar de un bien que ya le hiciste, pero como lo hiciste callado, no te está dando el crédito a ti. Y que tú no te defiendas. Mamá, ya te lo hicieron y yo te lo hice a escondidas o lo que sea. No, calladito. Fíjense, estas son características de alma víctimas. Yo no sé si conocen alguna. Pues aquí estamos, es un llamado y es urgente porque si no nos va a reventar el planeta y la iglesia porque estamos llenando el mal. Se necesitan almas víctimas. Rápido vamos a pasar a aspectos de enfermedades en el aspecto de si van mal los riñones. Porque es precisamente cuando los riñones están mal que las almas víctimas se pueden identificar más. Dos enfermedades que matan prácticamente son de las más agresivas para los riñones. Dos enfermedades, ¿cuál se les ocurre? La diabetes es una, terrible para los riñones, ¿y otra? Cáncer, bueno, también, dependiendo del cáncer. A ver, les estoy diciendo, ¿los riñones qué purifican? Sangre. ¿Enfermedad con flujo de sangre? No. La hipertensión. Si tú sufres de hipertensión, contrólala, porque si no le vas a dar al traste a tus riñones. Si tú sufres de diabetes, contrólala, porque si no le vas a dar al traste a tus riñones. ¿Y esto qué tiene que ver con el aspecto espiritual? Son analogías, pero voy a ponerlo de esta manera. Aquellas personas que tienen diabetes a nivel espiritual, la diabetes se ve muy ejemplificada con el aspecto de, por ejemplo, una persona que tiene diabetes, ¿qué es lo que menos debe estar comiendo? Azúcar, ¿verdad? Lo dulce. Entonces, ¿quién es un diabético espiritual? El que anda buscando el dulcecito espiritual siempre. Sentir bonito, la unción del Señor, las consolaciones, llorar, etcétera, etcétera. O sea, que ves, él reduce su fe a sentir. Y no está mal sentir, El problema es cuando el sentir se vuelve sentimentalismo. Y dejan de sentir, ya no se paran al grupo, es más, hasta cambian de iglesias, porque en la iglesia protestante allá sí volvieron a sentir bonito, etcétera. Terrible.
Es un diabético espiritual. Y eso termina incapacitándolo para ser almas víctimas. Si yo les digo por qué no hay almas víctimas ahora, como todas las debería haber, porque hay muchas personas que creen en Cristo, pero creen en Cristo sentimentalmente. Han reducido a su fe a sentir bonito. Terrible. Por eso nos faltan almas víctimas. Tenemos diabéticos espirituales. Otro ejemplo de diabetes espiritual es el pacifismo. Dios quiere pacíficos, no pacifistas. Pongo un ejemplo. Hoy, es más, hasta un evangelizador bastante famoso, tuvimos un encontronazo a nivel red social, terminó bloqueándome, pero fue porque él decía, un católico verdadero nunca es violento, nunca toma las armas. Cualquier católico que sea violento y que tome las armas es falso su fe católica. Y entonces le digo, espérate, no es cierto. Santo Tomás de Aquino habla de la guerra justa, no las voy a describir, pero ahí no todas las guerras son malas. Por ejemplo, una guerra que tuvimos, que si no la gana la iglesia, es la guerra más grande que ha tenido en la historia del mundo en naval, en el mar, que era cuando estaba el Imperio Otomano, los islamistas, y se unieron el Vaticano, Venecia, todavía no era Italia como tal, y España, y la Liga Santa, y era un grupito así, un ejército chiquitito contra estos que le habían ganado a todos, no habían perdido los otomanos, y en el estrecho de Lepanto, se llama la batalla de Lepanto, ganaron la iglesia. Si no hubieran ganado, nosotros seríamos musulmanes. Y estos venían descabezando como vienen descabezando a los cristianos en Medio Oriente. La guerra justa, ¿en qué tiene la base? En la defensa personal, defensa propia, el derecho de defendernos. Yo te pregunto, sobre todo para los pacifistas, porque los pacifistas es no a la violencia. A ver, mijito, no a la violencia. Imagínate que entra un violador a tu casa, va a violar a tu hija. ¿Tú qué le dices? Lo sientas en una silla y le dices, mira, violar es pecado, mijo. Le das un cafecito y le explicas que no debe de hacer eso. Seguramente eso haces, ¿no? Ahí se le acabó su pacifismo. Tú tienes que defender a tu hija. Y tienes que resguardar la vida del agresor, tienes que frenarlo, pero si en última instancia la última manera de frenarlo es inclusive matando, no es pecado en este caso, no es pecado, porque es la defensa de los que Dios te ha dado en este sentido. Entonces, ahorita están todos los pacifistas, ¿verdad? No la violencia, no la guerra, eso se baja luego al aspecto de la evangelización y ya te salen con, espérese. Yo suelo ser muy franco en las palabras y me dicen, eso no es cristiano. Yo le digo, a ver, Jesús le dijo a Herodes zorro, y no es porque le fuera al Atlas, le dijo zorro a Herodes. A los fariseos le dice sepulcros blanqueados, raza de víboras. Vamos, a los que sacó del templo no los sacó a besos y abrazos. Dice uno de los evangelios que inclusive hizo con unas cuerdas un látigo, van para afuera. Esto del pacifismo, es decir, no te pelees con nadie, etcétera, ténganle cuidado. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere la paz, y la paz implica justicia. Y muchos simplemente por no tener pleitos, por no, etcétera, pues lo dejan así. Y la paz no se hace, porque la paz requiere justicia, requiere verdad. Y a veces por no pelear, pues bajas tu estándar. Bueno, estamos bien con todos y nos agarramos de la manita, pero están agarrándose de la manita en algo que está incorrecto. ¿Saben por qué muchos de los países estaban en paz? Porque tienen convenios, por ejemplo, en el caso del aborto. Podemos estar, por ejemplo, si aquí estamos peleándonos y no nos entendemos, etcétera, y de pronto dicen, ¿sabes qué? Pero yo estoy a favor del aborto. Yo también. Pues hasta nos reconciliamos. Pero ese tipo de paz, ¿es una paz que quiere Dios? No, porque es basada en algo que es inicuo, que es terrible, como es en el aspecto del aborto.
Entonces puede haber mucha tranquilidad. ¿Cuántas familias no se pelean? Pero porque están acordados cuestiones que van en contra de Dios. O sea, se entienden en la casa perfectamente, nunca se pelean, pero en la casa no se vive como Dios quiere. No, es que si supiera cuando queríamos vivir como Dios, empezaba el pleito aquí, pues claro, el demonio que te va a dejar de a gratis, no. Si tú quieres meter a Dios, te va a sacudir la casa y te la va a poner difícil. Porque la fe católica es una batalla, somos militares y estamos creyendo que la fe cristiana es como así como entre florecitas y maripositas. No, hombre, quítense eso, eso no es la visión de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha visto el aspecto de la fe como un aspecto de pelea militante. Can I interrupt 1 second? Can someone help me out for accommodations for money for buses? Bart, I'm trying to catch Bart. I got to get to my family. If you want, let me finish. Okay? Let me finish. Thank you. Entonces, esto es un tipo de diabético espiritual. Aquellos que te hablan bonito y porque te hablan de paz y toda la cosa, tú dices, ay, pues eso es lo que Dios quiere. ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál es la otra enfermedad, además de la diabetes? La hipertensión. La hipertensión. ¿Cómo lo aplicamos esto espiritualmente? La hipertensión, yo le podría decir un tipo de hipertensos espirituales son los doctrinistas y los liturgistas, en el sentido negativo. ¿Cuáles son? Son los que dicen, no, es que la doctrina católica es esto y esto y esto, y la liturgia se tiene que hacer así, así, así. Y dicen correcto, dicen correcto, pero solamente se quedan en eso, se olvidan en aplicarlo. Es gente que, vamos a decirlo, que se puede poner, que puede vivir la misa muy bien, que sabe muy bien las cosas doctrinales, pero le vale queso, por ejemplo, un homeless. Le vale queso. Y no ve la conexión entre creer su fe, una fe bien madura, entre celebrar muy bien en la liturgia, etcétera, esa, y la responsabilidad que tenemos con los pobres, con los indefensos. O es personas que tú la ves, yo me acuerdo, una señora en una capilla del Santísimo, no faltaba, era una capilla de 24 horas, y estaba ahí, pero hacía unos desplantes de desprecio. Por ejemplo, yo tengo como un tipo de tos crónica y la traía en ese tiempo. Se paraba, abría la puerta, yo creo que para que creía que fue el flujo de la tos, etcétera, y te hacía unas caras así. Una vez llegó un chinito que estaba así, él sí traía gripe y toda la cosa, y lo veía y no faltaba delante del Santísimo. Perfectísimo, señora, usted está litúrgicamente excelente, doctrinalmente, pues mira, yo siempre la veía leyendo libros de teología y toda la cosa, pero doctrinista, es una hipertensa espiritual. Bien intensa en una cosa nada más, pero Dios nos quiere intensos en todas. Es como, yo lo detecté en estas elecciones. En estas elecciones, pro vida, y esto es lo más importante. Pero el problema es que mucha gente cree que pro vida solamente es defender a los no nacidos, y no es cierto. Ser pro vida es defender desde la concepción hasta la muerte natural. Y hay pro vidas que sacaron el cobre en estas elecciones, en donde solamente defienden al no nacido, que ya es bueno, es lo más importante, que claro, pero les vale que eso si deportan a los indocumentados, si los pobres sufren, etc. No, él ya tiene tranquila su conciencia porque defiende a los no nacidos. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. Entonces es intensa, hipertensa en la causa provida, pero no en toda la provida que Dios quiere. Y eso hace daño a nivel espiritual. Nosotros tenemos que procurar vivir toda la moral, toda la enseñanza, que es difícil, sí, pero tenemos que verla todo. Cuidado con quedarse solamente en una partecita. No, yo me estoy formando doctrinalmente, pero te vale el aspecto de doctrina social de la iglesia, los pobres, etcétera, o la parte pro vida, etcétera. O al revés, se las pongo. ¿Cuántos son católicos a favor de los inmigrantes, etcétera, pero no levantan un dedo a favor del no nacido, por ejemplo? Entonces eso hace daño, y por eso no salen almas víctimas. El burocratismo es otra, pero ya como se nos acabando el tiempo. ¿Qué es el burocratismo? El burocratismo es la burocracia, bureo en francés es mesa, y kratos es poder. Burócrata es alguien que ejerce el poder desde los escritorios, o sea, que tiene una organización.
¿La iglesia necesita burocracia? Sí, somos seres humanos y necesitamos. Su iglesia tiene una oficina, tiene que tener unas regulaciones, etcétera, la diócesis, etcétera, todo eso. El problema está en que cuando te quedas en eso y no descubres lo que Jesús le reclamó tanto a los fariseos, el espíritu de la ley, se quedaban en la ley nada más. Tanto que Jesús le dice al pueblo, hagan lo que ellos dicen, los fariseos. O sea, que lo que decían los fariseos estaba bien, pero ¿qué dice? Pero no imiten su ejemplo, porque eran unos burócratas, en el sentido negativo, eran unos hipertensos espirituales, se quedaban solamente con la ley. En sábado no tienes que sanar. Y Jesús le dice, hombre, cuando se te va el burro, ahí sí vas atrás del burro a salvar el burro. ¿Yo no puedo estar sanando a este hombre? Hipócritas. Entonces cuando te quedas en la norma, repito, las normas son buenas, pero cuando no descubres el espíritu de la regla, terminas enfermándote en este sentido. Y la diabetes y la hipertensión espiritual no te permiten hacer alma víctima. Las almas víctimas están sanitas de estas dos cositas. Habría otras cosas más que decir, pero me voy a ir más rápido ya. Casi todas las patologías, las enfermedades del riñón, destruyen las nefronas lenta y silenciosamente y pueden transcurrir años o décadas antes de que se manifieste el daño. O sea, tú puedes estar hoy, no tener, ni te duele el riñón ni nada por el estado, y tu riñón se está enfermando. Puede ser. Y ya cuando descubres, pues es porque ya está todo fregado. Es decir, que las enfermedades del riñón generalmente son silenciosas, no las detectas del todo. Y esto es donde yo digo que el mal se ha metido tanto, tú dices, pero ¿cómo? Hoy no hay tantas guerras como, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, pero nos damos cuenta que las guerras hoy son más letales. Allá eran con tanques, hoy ya tenemos armas nucleares. Desastres naturales, ha habido desastres más terribles. El problema es que ahora los terremotos no solamente son porque se mueven las placas tectónicas, sino porque estamos haciendo fracking en la tierra, explotando de más la tierra para sacar el petróleo, el óleo, etcétera, porque hacemos ensayos nucleares en la tierra. Muchos de los terremotos no tienen nada que ver con las leyes naturales. ¿Y eso las tenemos antes? No, pero esto es calladito. ¿Quién se está enterando de eso? A nosotros no nos están persiguiendo como en México el siglo pasado, el gobierno, etcétera. Pero la persecución ideológica viene desde hace rato. Allá los persiguieron, o como los de Siria y de Irak, los están matando, pero están tan fuertes en su fe que crece su fe. Yo les digo, si se nos viene una persecución como la que están teniendo los sirios y los iraquíes aquí en Estados Unidos, ¿se creen que nosotros vamos a reaccionar como los sirios? Yo lo dudaría. Por mucho que tengamos llenos los ministerios y los grupos, yo dudo mucho que los católicos aquí en Estados Unidos, en Europa, en toda América, tengamos los pantalones que están teniendo los sirios y los iraquíes para poner el cuello. Y quizá a este momento tú dices, vamos bien, súper bien. ¿En serio? Entonces cuando venga la cosa, porque esto viene calladito, pero cuando ya esto reviente, nos tiene que agarrar con una fe hirviendo, no calientita, hirviendo. ¿Y cuál es la clave? Con esto es la conclusión. ¿Cuál es la clave? Los riñones, ¿con qué órgano creen que están más asociados? Principalmente asociados. Con el corazón, porque se filtra la sangre. Cada riñón recibe su flujo de sangre de la arteria renal, que es una de las arterias más importantes. Se te tapa esa arteria, te moriste, ¿verdad? La arteria renal es fundamental. ¿Y esto qué significa? La arteria, en pocas palabras, la conexión. El riñón está conectado con el corazón. La irrigación sanguínea de los dos riñones en condiciones normales es aproximadamente del 22% del gasto cardíaco. O sea, lo que gasta en energía el corazón, el 22% se lo llevan los riñones. Fíjense hasta dónde están unidos. Casi estamos diciendo que el corazón es casi igual a riñón. No pueden vivir separados. El flujo sanguíneo a los riñones disminuye en casos de insuficiencia cardíaca. Si empiezas a tener problemas del corazón, automáticamente vas a tener problemas de riñones. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues ya se las podrán oler. Un alma víctima es capaz de padecer, de sufrir, en silencio, callada, de ofrecer,
a sus padecimientos en unión con Cristo, porque no solamente es ofrecerlo, sino sufrirlo con Él. Eso es lo más importante, no tanto ofrecer los sufrimientos a Dios, sino sufrirlos con Dios. Esto es lo más clave del alma víctima. De aguantar desprecios, de preocuparse por los que están más mal, de interceder, de orar, de todo esto que les he explicado. ¿Por qué? Porque está unido al corazón. Si el alma víctima es un riñón, ¿cuál es su corazón? Jesús. En el momento que tú no estás viendo almas víctimas, estamos declarando que hay un problema en nuestra iglesia. Hay gente, hay riñoncitos que están trabajando y que están agarrando energía de sabrados de dónde, pero se les va a acabar porque no están conectados con Jesús. La clave es que están conectados con Jesús. Te lo demuestro. En Filipenses, San Pablo dice, en el capítulo 1 dice: tal es el designio de Dios que les ha concedido a ustedes por Cristo les ha concedido, no solo la gracia de creer en Él, sino también de padecer por Él, de sufrir por Él. Fíjense, esto es bien fuerte lo que está diciendo San Pablo. Cristo no solamente te ha dado la gracia, el privilegio de que creas en Él, sino de padecer por Él, sosteniendo el mismo combate en que antes me vieron y que ahora oyen que sostengo. En Filipenses, San Pablo ya está preso, ¿no? Y fíjate, o sea, ¿quién ve esas cosas así? ¿Quién ve como un privilegio, una gracia de Dios creer? Pues todos. Yo les pregunto, ¿quién ve un privilegio padecer por Cristo? Ahí como que te quedas así como que... Había un santo, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, español también. Él tenía oración mística. La oración mística es la más alta en este sentido. Y en oración mística le dice Dios a San Juan de la Cruz: Juan, pídeme algo. Imagínate que hoy en la noche, cuando hagas tu oración, espero que recen antes de dormirse, y te dicen, se te aparece el Señor y te dice: pídeme algo, ¿qué le pedirías? Como me queda poco tiempo, yo les digo ya de adelantadito lo que dijo San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz le respondió a Jesús. Hombre, el Señor de primera mano en oración mística le dice: Juan, pídeme algo. Y Juan de la Cruz le dice: Señor, aquí en la tierra sufrir y padecer por ti. Yo he estado en cantidad de parroquias aquí en los Estados Unidos, en diferentes estados. No hay un solo grupo de oración que yo haya escuchado una oración de este tipo. Ni una. Y alguien podría decir: oye, pero eso es masoquismo. No es masoquismo, es amor. Porque San Juan de la Cruz no quiere sufrir por sufrir. San Juan de la Cruz ama tanto a Jesús, que ve que Jesús está más abandonado ¿cuándo? En los padecimientos. Cuando multiplicó panes y peces, hombre, le sobra gente. Cuando sana, le sobra gente. Cuando habla bonito, le sobra gente. En la cruz, 4 gatos ahí nada más abajito de la cruz. Es en los sufrimientos en donde Jesús necesita gente. Porque en todo lo demás, no te preocupes. Si quieres estar en la lista, listo. Pero vas a ser uno de muchísimos que siempre están ahí. Pero es en los sufrimientos donde se necesitan. Y Él dice: Señor, te amo tanto que quiero estar donde más necesitas. Y donde más necesitas es donde sufren. Ah, bueno, Señor, aquí en la tierra quiero sufrir y padecer por ti. Eso es lo que te pido. Fíjate qué petición, ¿eh? Por lo tanto, las almas víctimas no son las que se quejan, sino encuentran un privilegio en padecer por Cristo, por la salvación de las almas. Porque les acabo de decir, las almas más puras, inclusive de los niños, las almas más santas, el Padre Pío y otros santos, tú dices: ¿por qué están sufriendo tanto si aman tanto al Señor? Eso es una injusticia. Es una injusticia para ti, que eres un cobarde. Porque si le preguntamos al Padre Pío, el Padre Pío dice: no me andes defendiendo. Yo estoy recibiendo como un privilegio estos sufrimientos. O sea, que nosotros nos ponemos en el caso de que injusto, así Dios trabaja, permitiendo, no haciendo, porque Dios no manda sufrimientos, permite, que es diferente, permitiendo sufrir las almas más puras, más buenas. ¿Qué Dios tan injusto?
Tan injusto, primero revísate, porque las almas más puras no estuvieran padeciendo si tú y yo no estuviéramos pecando. ¿Ok? Para empezar, nosotros somos los que hemos ensuciado esto. Y segundo, ellos son los que no se quejan. Los que se quejan somos los que le tenemos miedito a ser almas víctimas. Pero los santos no se quejan. Tan no se quejan que mira, San Rafael Arnaiz, este monje que te digo, le decía al Señor: Dios me quiere y me lo demuestra, porque me quiere como es Él, clavado en la cruz. Si yo te digo, ¿por qué tú crees que Dios te quiere? Ay, pues no sé, ya encontré trabajo, estaba enfermo y me sané. Todo eso son expresiones de amor, sí, pero ¿quién le da gracias, Señor? Gracias, Señor, porque me permites padecer un poco de lo que tú padeces. Fíjate lo que dice San Rafael Arnaiz: Dios me quiere y me lo demuestra, porque me quiere como es Él, clavado en la cruz. En Gálatas dice San Pablo: en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo me amó crucificado, nada es una expresión más grande de amor que yo crucificarme con Él. Por eso te digo, no es tanto de ofrecer tus sufrimientos a Dios, sino sufrirlo con Él, con Él. Conclusión, les termino diciendo una de las almas víctimas más, yo creo que más predilectas de Dios, que es Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresita la conocen, los gringos le dicen Little Flower. Y fíjate lo que ella escribe, Santa Teresita. Esta es la mejor cierre y conclusión de lo que es un alma víctima. Dice: las tinieblas, ay, no supieron comprender que este Rey divino era la luz del mundo. Pero tu hija, Señor, ha comprendido tu divina luz, o sea, su hija ella, y te pide perdón para sus hermanos. Ya está intercediendo, alma víctima. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tú quieras, y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores, hasta que llegue el día que tú tienes señalado. Voy a parar un poquito aquí. A veces cuando nos empezamos a convertir nos volvemos algo puritanos, que es otro tipo de enfermedad espiritual, Así como que te crees ya más bueno. ¿Quién se cree más bueno que el homeless que entró ahorita? Posiblemente pudiera. A veces decimos de boca, pero en la realidad a veces nos engañamos porque no nos decimos la verdad, porque no hacemos un examen verdaderamente de conciencia y nos creemos más buenos que otros y más santos que otros. Y entonces nos separamos. Y tú no te tienes que separar, tú tienes que separar del pecado, pero no de los pecadores. Los pecadores te necesitan. Claro, hay que ser prudentes. Si yo tuviera, por ejemplo, debilidades a nivel sexual y yo digo, ya me convertí en el retiro, etcétera, voy a ir a evangelizar prostitutas. Pues el evangelizado voy a ser yo, por ellas y con su evangelio. Entonces uno no puede ser imprudente. Pero yo he tenido puritanos, yo he trabajado mucho con modelos a nivel de evangelización y por ejemplo yo ya ahorita ya en las redes sociales, cuando son públicas no muestro a quién sigo, ya no sigo a nadie, porque me han salido católicos puritanos. ¿Tú que hablas tanto de la castidad y siguiendo a modelos? Sí, seguramente estoy metiéndome para ver sus fotografías. O sea, no se les pasa en su cabeza que esas personas también requieren y son dignas de la sangre de Cristo. Entonces, para apuntar a Madonna y para apuntar a las modelos, para apuntar todo eso, pecadoras, etcétera, y todo eso. ¿Y tú qué haces por ellas? Esas almas le duelen a Jesús también. Si tú no tienes la fuerza para meterte en eso, porque ciertamente hay peligros, pero si no tienes la fuerza, mínimo, eres alma víctima, sufres por esas almas, te sacrificas por esas almas en secreto, porque si no somos unos puritanos. Aquí Teresita dice, Santa Teresa del Niño Jesús dice, yo prefiero hasta donde me alcance la vida seguir en la mesa con los pecadores. ¿Para qué? ¿Para pecar? No, para ser alma víctima. Termino el texto, dice, y no podrá también decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos, ten compasión de nosotros, Señor, porque somos pecadores. Ah, Señor, que volvamos justificados,
que todos los que no viven iluminados por la antorcha luminosa de la fe, la vean por fin brillar. Oh Jesús, si es necesario, atento con lo que dice, oh Jesús, si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, ella no la ha manchado, la han manchado otros, pero ella dice, pero esa mesa se tiene que limpiar, tu mesa la han manchado. Si es necesario que un alma que te ama purifique la mesa que ellos han manchado, yo acepto comer sola en ella el pan de la tribulación hasta que tengas a bien introducirme en tu reino luminoso. La única gracia que te pido es la de no ofenderte jamás. Esos son pantalones, en este caso faldas de una mujer que obviamente ama al Señor. Está dispuesta a limpiar la mesa que ella no ensució y lo que implica de tribulación por amor al Señor. Lo único que le pide es que no peque ella.